Ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la geomorfología litoral. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre lo que es su historia. Siguiente diapositiva. Bien, lo hemos dividido más que nada en el siglo XX, antes del siglo XX, mediados del siglo XX y a finales del siglo XX. Antes del siglo XX, los trabajos sobre la geomorfología se limitaban fundamentalmente solamente a aspectos ingenieriles en relación con la erosión costera. Es recién en 1985 que el famoso autor del origen de las especies, Charles Darwin, realiza un viaje en el navío británico Beagle, donde hizo destacadas observaciones sobre arrecifes coralinos y el origen de los atolones. Bueno, más que nada, un arrecife coralino son una estructura subacuática que está básicamente compuesta de lo que es carbonato de calcio, que vienen a ser secretados por los corales. Los atolones son islas coralinas oceánicas con forma de anillos. A mediados del siglo XX, recién se da inicio a lo que es la clasificación de los litorales en base a la estructura de la costa, la cual va a tener dos divisiones. Por un lado, se clasificó a las costas de regiones estables y móviles, y por otro lado, a las costas de progradación y retracción del litoral. Es recién ya en la década del 1950 y 1960 que la investigación sobre la geomorfología litoral da un importante paso, y es que gracias a los estudios de los procesos geomórficos. A finales del siglo XX es donde recién se pone en evidencia que el nivel del mar durante las épocas interglaciales se situó en un intervalo de 80 a 15 metros sobre el nivel del mar. Bueno, otra diapositiva, por favor. Bien, la definición. Según el autor Mateo Elorza lo define a la geomorfología litoral como una ciencia que se preocupa de la evolución de los modelados litorales como acantilados, franjas litorales rocosas, playas, dunas, estuarios, leyes y deltas, de los procesos que inciden sobre los mismos y de los cambios que tienen lugar. A continuación, mi compañero les va a hablar acerca de los procesos erosivos que se dan en la geomorfología litoral. Muy bien, ¿qué tal, compañeros? Voy a hablar sobre los procesos erosivos. Los procesos erosivos ocurren como respuesta rápida o lenta de la naturaleza. Las características físico-químicas de la roca ante diferentes factores como las altas precipitaciones, la influencia sísmica de la región y la interacción antrópica. Cabe decir que los procesos erosivos dentro del litoral va a realizarse en el punto de transición o de contacto entre el ambiente terrestre y el ambiente marino. Y es acá que mediante procesos bastante dinámicos va a generar diferentes formas, las cuales van a ser producto de erosión y sedimentación. Para ello vamos a hablar de lo que son procesos litorales. El proceso litoral es el modelamiento del costero y de transporte de material que se lleva a cabo por los siguientes agentes. 1. Corrientes oceánicas o marinas. 2. Mareas. 3. Oleaje. Estas dos últimas pueden generar corrientes de ribera o resaca, las cuales a su vez van a producir una corriente de deriva litoral, que se va a explicar posteriormente. Vamos a iniciar con la explicación de oleaje o las olas. Como ustedes saben, se conoce muy bien cómo es la dinámica de una ola, pero esta se produce gracias a unos movimientos ondulatorios en la superficie de los océanos o mares, que son causados específicamente por el viento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un contacto entre viento y la superficie del agua, en su interior van a generar movimientos oscilatorios, los cuales van a ser arrastrados hasta la zona costera. Y dentro de ese transporte van a ir
muchas partículas, las cuales al llegar a la zona costera, en una zona poco profunda, va a ser el rompimiento de esta ola y se va a provocar lo que es la resaca. Esta acción va a hacer que se regrese el agua por la zona inferior, arrastrando también nuevas partículas. Y así es como va a funcionar el movimiento dinámico de las olas o el oleaje. Ahora, este oleaje causa dos tipos de acciones específicas que se pueden ver en las geoformas litorales. Una acción que provoca erosiones, la batina o barrido, que es el choque de las olas con las estructuras rocosas o acantilados, donde producen un socavamiento en la parte inferior. Esta erosión va a provocar que a futuro o en el tiempo produzca derrumbes y así modificar la línea costera. Por otro lado, también tenemos lo que es el flujo y reflujo, que es el arrastre de partículas a través de las olas o el mar hacia arriba y hacia abajo. Las mareas. Las mareas son oscilaciones periódicas del nivel del agua del mar. Estas interactúan mediante una atracción o una acción gravitatoria del sistema Tierra, Sol y Luna, pero esencialmente producida por la Luna. Y vamos a identificar dos tipos de mareas, la marea baja y la marea alta. La marea alta o pleamar es cuando la Luna ejerce una atracción sobre la masa del agua y va a hacer que esto produzca un abombamiento. Entonces, va a generar que el agua se eleve y pueda llegar incluso a cubrir algunas estructuras que están en el litoral costero. Por otro lado, la marea baja también trabaja por atracción de la Luna, pero esta es de forma perpendicular y provoca que se aleje de la línea costera y de esta manera puede modificar o retroceder los procesos erosivos. Las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas son traslaciones o desplazamientos de masas de agua. Esto sobre todo pasa esencialmente en mares y océanos. Y aquí voy a hablar sobre deriva litoral, lo que les había comentado, que se produce por las olas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando las olas llegan a la línea costera, a la zona costera, no llegan de forma perpendicular, sino bien llegan inclinadas, ¿no? Producidas por el viento, como ya había indicado. Entonces, al llegar un poco inclinadas o onduladas, van a arrastrar de alguna forma lateral las partículas que están dentro o pertenecen a esa ola. Y cuando el agua retrocede, después de haber chocado con la línea costera, esta sí va a retroceder de forma perpendicular. Entonces, este movimiento de partículas a través de las olas va a generar lo que se llama deriva litoral. Además de esto, voy a incluir algunas acciones geológicas propias del litoral, que pueden ser, 1, abrasión, que es el desgaste de partículas del fondo de las estructuras. Esto esencialmente se puede observar cuando hay baja mar o mareas altas. Por otro lado, también tenemos lo que es arranque, que es el desprendimiento de partículas de las zonas altas de acantilados, ¿no? Producido, como había mencionado ya también, por socavamiento de las superficies de algunas estructuras. Por último, tenemos la corrosión, que es presidida por los procesos de meteorización, donde influye mucho el pH del agua del mar. Y que, por supuesto, estos se puede evidenciar claramente en los acantilados. De una forma más clara se puede ver cómo es que ha habido este tipo de corrosión. Ahora voy a pasar a mi compañero para que exponga el siguiente
de parte del trabajo? Bueno, en lo que es de transporte sedimentario, podemos decir de que el transporte es el medio por donde estas materias erosionadas en forma de partículas, rocas, etcétera, se movilizan hasta terminar en un punto en el que se le llama depositación. Esto comprende a tres tipos. Estos tres tipos entienden la forma de la materia por sus características, peso, tamaño, estructura. Siguiente diapositiva. Y por estas mismas características puede ser por tracción, suspensión y solución. En cuanto a tracción, es cuando la materia es tan pesada que no se separa del suelo y tiende a ser arrastrado en todo el trayecto del transporte, como rocas, ¿no? En suspensión, la suspensión, esta comprende a materia ligera, como ramitas, hojas, materia que puede contener una gran cantidad de oxígeno que la permite mantenerse a flote. En suspensión, perdón, en solución. En solución comprende las partículas principalmente. ¿Por qué? Porque estas están diluidas en todo y en toda la masa del transporte. Esta manera de transporte es la que más masa sedimentaria llega a moverse. También cabe destacar de que hay ciertos agentes biológicos que transportan el sedimento para formar los arrecifes. Como mi compañera también comentó, de carbonato de calcio, lo usan para compactarlo. Y la deriva litoral, los océanos, las corrientes, etc. Bueno, le cedo el paso a mi compañero Gerald Vigo. Bueno, las zonas de depositación, ¿no? Estas zonas se puede también llamar las costas, ¿no? Se puede clasificar por sus propiedades, sus principales propiedades, en los cuales puede ser por el nivel del mar, ¿no? Que tiene. Pasa a diapositiva, por favor. Como ya dije, por el cambio del nivel del mar, se puede clasificar como de emersión, que es debido al levantamiento de los bloques de la corteza y el descenso del mar, formado por depósitos sedimentarios, ¿no? Por encima de las aguas del mar, que contiene el mar. En el caso de inmersión, es por el hundimiento de la corteza debido al movimiento de placas tectónicas y el ascenso del mar en este. Y bueno, estas son las desembocaduras fluviales y los accidentes, ¿no? que ocurren, por ejemplo, las llanuras costeras. Pasa de diapositiva, por favor. Bueno, también se pueden definir, ¿no? En estos dos tipos, que son según la procedencia de los materiales que los contienen, ¿no? En el cual de las costas de avance o acumulación, se puede decir que proceden fundamentalmente del arrastre fluvial, ¿no? Que contienen una gran cantidad de sedimentos aluviales. Las costas son bajas, llanas y rectas, y hay una abundancia de formación de deltas, de arrecifes, de barras, etcétera, ¿no? En el caso de las costas de erosión, proceden de, como ya lo bien su nombre lo dice, de la erosión y el transporte, ¿no? Por el agua marina. Y estas pueden ser altas, rocosas, con acantilados, bahías, etc. O también pueden ser bajas, arenosas, formando también como lo que nosotros llamamos las playas, ¿no? Eso es todo. Bien.
Bueno, para finalizar, yo voy a hablar acerca de lo que son las estructuras geológicas formadas por la geomorfología litoral. En general, las aguas marinas están sometidas a 3 tipos de movimientos diferentes: las olas, las corrientes y las mareas. Y es gracias a estos movimientos que el mar realiza procesos de erosión, transporte y sedimentación, tal como ustedes lo mencionaron, lo que proporciona al litoral un modelado característico. Estas estructuras hemos creído conveniente clasificarlas en formas litorales originadas por la erosión y en formas litorales originadas por la sedimentación. Siguiente, por favor. En las formas litorales originadas por la erosión, los procesos erosivos modelan el litoral y originan las siguientes formas. Dentro de esta clasificación están 7. Para empezar tenemos los acantilados, que son pendientes rocosas con abruptas verticales. Bueno, estos acantilados se forman por el golpe de las olas y también son el resultado del desgaste de la roca erosionada. Generalmente son rocas sedimentarias, ¿no? Ahora, luego tenemos a la plataforma de abrasión. La plataforma de abrasión no es más que una acumulación de rocas que se han desprendido de un acantilado, formando por una pared rocosa horizontal. En otras palabras, también podemos decir que esta plataforma viene a ser, que se ha formado por el retroceso de un acantilado. Luego tenemos a los arcos naturales. Los arcos naturales son oquedades formadas por la erosión diferencial, las cuales algunas veces estas atraviesan los promontorios. Pero bueno, se preguntarán qué es una oquedad. Una oquedad viene a ser un espacio hueco dentro de un cuerpo sólido. Y en este caso, según la definición, como ahí podemos observar, dice que se forma por la erosión diferencial. Y esta erosión viene más que nada a ser el desgaste desigual del terreno en función de la dureza. Por ejemplo, tal como lo observamos, ¿no? Ese arco ahí, si ese arco hubiera sido, por ejemplo, de un material duro, resistente, como lo es la caliza o la riolita, jamás se hubiera producido esa oquedad. Un promontorio. A ver, un promontorio también cabe definir que viene a ser la elevación del terreno o una punta rocosa en el mar. Luego tenemos a los farallones. Los farallones son montículos rocosos que han sobrado de largos procesos de erosión marina en donde en algún momento hubo un acantilado. Siguiente, por favor. Siguiendo con las formas que se han formado, vaya la redundancia, por la erosión, tenemos a los promontorios y ensenadas, que son formaciones producidas por la resistencia de una roca a la acción de la erosión. Estos pueden originar, dan forma a los cabos y a las bahías, tal como podemos observar en la imagen, es un ejemplo de una bahía. Luego tenemos los islotes costeros, que son restos de antiguos promontorios que han perdido la conexión con el continente. En otras palabras, y por vaya la redundancia, decir se va a encontrar aislado, ¿no? De ahí también su propio nombre. Luego, por último, tenemos lo que son las razas. Las razas son terrazas situadas frente a un acantilado. Estas también suelen considerarse como una plataforma de abrasión que han quedado encima del nivel del mar. Bien, eso han sido todas las formas litorales que podemos tener por erosión. Siguiente, por favor. Ahora también tenemos las que son originadas por la sedimentación. Por la sedimentación, las corrientes marinas, como ya estaban mencionando uno de mis compañeros, son las responsables de los grandes desplazamientos de materiales en el océano. Durante este recorrido, los materiales se redondean y se reducen su tamaño. Es por eso que la sedimentación origina las siguientes formas. Tenemos las playas, que vienen a ser francas costeras de depósitos de arena o grava. Estos, al igual que las demás formas litorales de sedimentación, se encuentran parcialmente sumergidas también. Luego tenemos las deltas, que son depósitos acumulados en la desembocadura de un río.
Su proceso de formación de las deltas es similar al de los conos de deyección de los torrentes. Luego tenemos lo que son las barras. Las barras vienen a ser depósitos de arena que originan islas alargadas paralelas a la costa. Estas se forman cerca de la costa, en fondos marinos de poca profundidad, gracias a las corrientes que circulan por el litoral, llamadas corrientes de la deriva, como en un momento lo estaba mencionando mi compañero Wilmer. Siguiente, por favor. Ya, bien, luego tenemos lo que son las flechas, tómbolos y albuferas. En las flechas vienen a ser, son barras donde uno de sus extremos está conectado a la costa. No sé si lo pueden observar ahí en la imagen. Les va a decir, tiene la forma, ¿no? Por eso es que recibe el propio nombre. Tiene la forma de una flecha y siempre va a tener de alguna manera conectado al continente o a la costa. Luego están los tómbolos, que también son depósitos que conectan un islote con el continente. Y por último tenemos lo que son las albuferas, que vienen a ser lagunas costeras parcial o totalmente separadas del mar por una barra. Y bueno, esos han sido las otras formas litorales que se originan por la sedimentación. Y bueno, más que nada, esas son las estructuras que se llegan a formar gracias a la geomorfología litoral. Ahí podemos apreciar los que son las referencias bibliográficas de donde nosotros hemos obtenido parte de la información para esta presentación. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su